Hola a todos mis queridos amigos y seguidores del canal. Qué gusto tenerlos de vuelta por aquí, listos para descorrer el velo de una historia que ha tocado las fibras más sensibles del espectáculo y del corazón humano. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura les va a encantar, algo que ha generado muchísima conversación en las redes sociales, en los foros de fans y que tiene a muchos con el corazón latiendo un poquito más rápido. ¿Se imaginan poder desvelar ese pequeño detalle, esa chispa, que hizo que una figura tan admirada, tan aclamada, como Can Yaman se emocionara hasta las lágrimas en su propio cumpleaños? Pues prepárense porque hoy vamos a desgranar esa sorpresa que Demet Özdemir, su colega y coestrella en la inolvidable Erken Cikus, le preparó y que, sin duda, ha robado suspiros a propios y extraños, invitándonos a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de las relaciones en el vertiginoso mundo de la fama. Si aman las historias que mezclan el éxito arrollador, el cariño genuino y esos gestos que tocan el alma, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, recuerden, si aún no son parte de nuestra comunidad, si este es su primer acercamiento a nuestro espacio, este es el momento perfecto para darle ese clic al botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras, análisis y descubrimientos. Así que respiren hondo, acomódense y acompáñenme en este recorrido que promete ser tan emotivo como revelador. Can Yaman, el actor turco cuya estrella brilla con intensidad a nivel internacional, conquistando corazones en cada rincón del planeta con su carisma, su talento y su imponente presencia, cumplía años recientemente. Y como era de esperar, las redes sociales, ese vasto universo digital donde las pasiones se desatan, se inundaron de felicitaciones efusivas, mensajes de admiración ferviente y, por supuesto, una buena dosis de especulación sobre cómo celebraría este día tan especial. Sin embargo, lo que realmente nos ha cautivado, lo que ha resonado con una fuerza especial y de lo que vamos a hablar hoy con detalle, es de un momento muy personal, muy íntimo, un instante de pura emoción que Demet Özdemir, su colega y coestrella en la exitosa serie que los catapultó a la fama mundial, Erken Cikus, tuvo con él. Y créanme, no fue un regalo cualquiera, fue algo que trascendió lo material para adentrarse en el territorio de lo inmaterial, pero infinitamente valioso. Para quienes no estén tan familiarizados con el torbellino mediático que rodea a estas dos estrellas, la química entre Can y Demet en pantalla era sencillamente palpable, ¿verdad? Esa conexión que traspasaba la pantalla, que hacía vibrar a los espectadores, que alimentó innumerables fantasías y que llevó a muchos a desear que su relación fuera más allá de la ficción. Esa complicidad, esa magia que crearon juntos, se convirtió en un fenómeno. Y aunque su vida personal siempre ha estado bajo el escrutinio público, y a menudo los rumores y las noticias se suceden a un ritmo vertiginoso, este gesto en particular de Demet parece haber resonado de una manera especial, de una forma profunda, con Can, tocando una fibra sensible que pocos logran alcanzar. La noticia, como suelen ocurrir en estos tiempos de información instantánea, surgió hace poco, y se viralizó rápidamente, alimentando la fascinación de los seguidores. Can Yaman, en medio de sus celebraciones, compartió un momento a través de sus redes sociales que dejó entrever la profundidad de la sorpresa que Demet le había preparado. No se trató de un objeto material, por lujoso o exclusivo que fuera, ni de una fiesta multitudinaria con invitados de renombre, sino de algo mucho más sutil, pero infinitamente más conmovedor. Hablamos de un detalle que, según las propias palabras que se intuían en su reacción, o simplemente la expresión de su rostro en ese instante, demostró un conocimiento profundo de su persona, de sus gustos más arraigados, de sus anhelos más íntimos y quizás, incluso, de sus vulnerabilidades ocultas. Y eso, amigos míos, es un tipo de regalo que no tiene precio, un tesoro intangible que perdura en el tiempo. Se dice, y las fuentes cercanas, los observadores atentos de su entorno, apuntan a ello con firmeza, que Demet le dedicó unas palabras. No unas palabras cualquiera, sino unas que venían cargadas de significado, tejidas con la delicadeza de quien conoce bien al destinatario. Imaginen la escena: Can, el galán internacional, rodeado de amigos, quizás en un ambiente relajado, disfrutando de su día especial, cuando de repente recibe un mensaje, una nota escrita a mano, o quizás un vídeo corto y personal de Demet. Y en ese momento algo hace clic en su interior. Sus ojos se humedecen, una sonrisa genuina y amplia se dibuja en su rostro, y se nota una emoción sincera, una vulnerabilidad hermosa que no es fácil de fingir, que irradia autenticidad. ¿Qué podría haber dicho Demet para provocar una reacción así? ¿Una oleada de emoción tan palpable? Aquí es donde entra la especulación, sí, pero una especulación bien fundamentada, una conjetura informada, basada en lo que sabemos de su relación en la serie, de la química que irradiaban, y de las personalidades que ambos proyectan.
Podrían haber sido palabras de agradecimiento por la oportunidad de haber trabajado juntos, recordando los momentos compartidos en el set, la aventura que significó Erkenciskus, el éxito arrollador que cosecharon juntos y la huella imborrable que dejaron en el público a nivel mundial. O quizás, algo más personal, un reconocimiento sincero a sus esfuerzos, a su dedicación incansable a su carrera, a los sacrificios que ha hecho para llegar hasta donde está hoy, a la disciplina y la pasión que imprime en cada proyecto. Piensen en esto, Can Yaman ha tenido una carrera meteórica. Su fama ha crecido exponencialmente en un lapso de tiempo relativamente corto. Este ascenso vertiginoso no solo trae consigo un sinfín de oportunidades y recompensas, sino que también implica una presión enorme, un escrutinio constante de parte de los medios y del público y a veces un sentimiento de soledad en la cima, esa sensación de estar en un pedestal rodeado de admiradores, pero a la vez un poco aislado. En ese contexto, recibir un mensaje sincero y profundo de alguien que vivió de cerca esa experiencia, que entiende las altas y las bajas de la industria, que compartió el set, los aplausos, la adrenalina y el agotamiento, debe ser un bálsamo para el alma, un recordatorio de que no está solo en este viaje. Además, es posible que Demet haya recordado alguna anécdota específica, algún momento divertido, alguna conversación íntima o algún instante emotivo que solo ellos dos compartieron en el transcurso de la grabación. Algo que él quizás había olvidado en el torbellino de su ajetreada vida, o algo que no esperaba que ella recordara con tanta nitidez. Estos detalles, por pequeños que parezcan en la inmensidad de las experiencias vividas, son los que demuestran que alguien realmente te conoce, que te presta atención, que valora tu historia, tus vivencias y la persona que eres más allá del personaje público. Son los ladrillos de las conexiones auténticas. Y aquí quiero hacer una pausa para la reflexión. En un mundo que a menudo nos empuja hacia la superficialidad, donde las redes sociales dictan tendencias y los regalos materiales parecen ser la medida del afecto, este gesto de Demet nos recuerda la importancia trascendental de las conexiones humanas reales, de la empatía y de esos detalles que realmente importan, que nutren el espíritu. Unas palabras bien dichas, cargadas de sinceridad, de empatía y de cariño genuino, pueden tener un impacto muchísimo mayor, una resonancia más profunda, que cualquier objeto costoso o cualquier demostración ostentosa. Can Yaman, como figura pública de alcance global, recibe innumerables regalos y mensajes cada día. Sin embargo, la forma en que él reaccionó, la emoción visible en su rostro, la lágrima asomando, sugiere con fuerza que lo de Demet fue algo que tocó una fibra sensible, algo que llegó al núcleo de su ser. No fue una felicitación genérica, una más del montón, sino algo que venía del corazón, un eco de una conexión compartida y de un aprecio que va más allá de lo profesional. Y eso, queridos amigos, es lo que hace que esta historia sea tan especial, tan conmovedora y tan digna de ser compartida. Se habla también de la posibilidad de que Demet haya incluido algún recuerdo visual en su sorpresa. Quizás fotos antiguas de sus inicios en la serie, momentos detrás de cámaras, instantes de camaradería y risas que solo ellos dos vivieron y que evocan esa magia única que crearon juntos en Erkenciskus. Las imágenes tienen un poder increíble para transportarnos en el tiempo, para revivir emociones y para reconectarnos con momentos que, de otra manera, podrían desvanecerse en la memoria. Imaginen a Can viendo una foto de él y Demet riendo a carcajadas en el set, capturando la inocencia y la espontaneidad de aquellos días, o un vídeo corto recopilando sus mejores momentos juntos en la serie, esos diálogos chispeantes, esas miradas intensas, esos gestos que conquistaron al mundo. Eso, sin duda, sería un golpe directo al corazón, un viaje nostálgico y emotivo. Y pensando en el contexto de su cumpleaños, qué mejor regalo que sentirse verdaderamente visto, comprendido y apreciado. Can es un hombre que trabaja incansablemente, que dedica muchísimas horas a su profesión, que se entrega con pasión a cada personaje, y a menudo su vida personal se ve relegada a un segundo plano, eclipsada por las exigencias de su carrera. Un detalle así, de alguien que comprende esa dedicación, que valora su esfuerzo, que reconoce su talento y que le recuerda los buenos tiempos compartidos, es un tesoro invaluable, un ancla en medio de la vorágine. La reacción de Can no pasó desapercibida, por supuesto. Los fans, al ver su genuina emoción, esa vulnerabilidad que raramente se muestra en público, no tardaron en especular y desear lo mejor para ambos. Es natural que tras haber compartido una experiencia tan intensa, un éxito tan rotundo y un vínculo tan fuerte en pantalla, surja un vínculo especial entre las personas. Y este gesto de Demet, esta muestra de aprecio, lo confirma de alguna manera.
No se trata solo de compañeros de set que compartieron un proyecto, sino de personas que han compartido una etapa importante de sus vidas, que se han apoyado mutuamente y que han construido recuerdos imborrables. Para Khan, haber recibido este detalle en su cumpleaños, un día que se supone es de celebración, de alegría y de reflexión sobre el camino recorrido y el futuro por delante, debió ser un regalo de cumpleaños inolvidable. Un recordatorio potente de que a pesar de la vorágine de la fama, de las exigencias de la industria del entretenimiento y de la distancia física que a veces impone la carrera, hay personas que realmente se preocupan por él, que lo valoran por quien es y que dedican tiempo y esfuerzo para hacerlo sentir especial. Y es que ¿cuántas veces nos hemos sentido un poco solos en medio de una multitud? ¿Cuántas veces hemos deseado que alguien entendiera lo que estamos pasando, lo que sentimos, sin tener que explicarlo con detalle? La empatía, la comprensión profunda y esos pequeños gestos de cariño desinteresado son, a mi parecer, los pilares de cualquier relación humana significativa, ya sea de amistad, familiar o romántica. Y lo que Demet hizo por Khan en su cumpleaños es un claro y hermoso ejemplo de esa empatía, de esa conexión y de ese aprecio genuino. Ahora algunos se preguntarán si esto significa algo más, si este gesto de Demet es un indicio de que su relación ha evolucionado más allá de la amistad. La verdad es que en el mundo de la farándula, siempre hay rumores y especulaciones que vuelan como mariposas en un jardín. Lo que sí es innegable, lo que está a la vista de todos, es el afecto sincero y el respeto mutuo que Demet parece tener por Khan, y viceversa. Este detalle, más allá de cualquier interpretación romántica, demuestra una amistad sincera, un aprecio profundo y un entendimiento mutuo que ha trascendido las cámaras. Piensen en la presión inmensa que ambos han tenido sobre sus hombros desde que alcanzaron la fama. La fama a veces puede ser aislante, puede crear barreras invisibles. Tener a alguien que te recuerda tus logros, que te aprecia por quien eres en tu esencia, y que te dedica un momento de su tiempo, un gesto pensado y sentido para hacerte sentir especial y valorado, es un regalo invaluable, un oasis en medio del desierto. Khan Yaman es conocido por ser una persona apasionada, dedicada y con una gran ética de trabajo, y que Demet haya sabido canalizar eso, reconocerlo y traducirlo en un gesto tan personal y emotivo, dice mucho de ella como persona, de su inteligencia emocional y de su capacidad para conectar a un nivel profundo. En resumen, queridos amigos, el detalle de Demet Özdemir que emocionó a Khan Yaman en su cumpleaños no fue un simple presente material, una demostración superficial de afecto. Fue un recordatorio sincero de su conexión, de los momentos compartidos que marcaron un hito en sus carreras y en sus vidas, y de un aprecio profundo que trasciende las pantallas y los personajes que interpretaron. Fueron palabras cargadas de significado, o quizás recuerdos visuales evocadores, que tocaron su corazón y le hicieron sentir verdaderamente especial y visto en su día. Es un hermoso ejemplo de cómo un gesto genuino, bien pensado y ejecutado con sinceridad, puede tener un impacto duradero, sanar, reconfortar y conmovernos hasta lo más profundo de nuestro ser. Y aquí llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por la emotiva sorpresa que Demet le preparó a Khan. Es una historia que nos enseña sobre la importancia de los detalles, de la conexión humana en su forma más pura, de la empatía y de cómo los gestos sinceros, aquellos que nacen del corazón, pueden iluminar nuestros días y recordarnos la belleza de las relaciones auténticas. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que el detalle fue más allá de una amistad profunda? ¿Qué gesto les ha emocionado más a ustedes en alguna ocasión especial, ya sea recibido o dado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y que compartan sus experiencias, sus reflexiones. Y si les ha gustado este contenido, si han sentido la emoción y la reflexión que intentamos transmitir, y quieren seguir disfrutando de vídeos que exploran el mundo del espectáculo, las historias que nos inspiran, los detrás de cámaras que nos revelan la humanidad de las estrellas y los secretos que nos cautivan, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también amen estas historias, que disfruten de este tipo de contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras, análisis y descubrimientos. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más análisis y más historias fascinantes para ustedes. Un abrazo gigante y hasta la próxima.